Hola, hoy nos metemos de lleno en cómo se vive la comunidad en la Orden Franciscana Seglar, la OFS. Tenemos unos apuntes sobre su regla, específicamente los artículos 20 y 21 del capítulo 3. Describen un poco cómo se organizan, ¿no? Exacto. Vamos a ver qué significa realmente para ellos esa palabra, fraternidad. Y cómo se articula, digamos, desde lo más chiquito, lo local, hasta una red internacional. Todo inspirado, claro, en San Francisco de Asís. Sí, a mí me llama la atención de entrada esa mezcla que parece que tienen. Una espiritualidad, bueno, que busca ser profunda, muy del Evangelio, pero vivida ahí, en medio del mundo, y con mucha acción comunitaria. Nuestra misión hoy sería entender un poco cómo funciona esa maquinaria espiritual y organizativa por dentro. Ok. A ver, vamos a desglosar esto. Y es interesante porque ver cómo un movimiento así, con tanta historia, organiza su vida en comunidad, bueno, nos da pistas, ¿no? De cómo logran mantener y pasar sus valores centrales a lo largo del tiempo. ¡Claro! Y aquí el foco está muy puesto en la comunidad, sí, en el apoyarse mutuamente y en tener una misión compartida, tratando de vivir esos ideales franciscanos. Perfecto. Entonces, si te parece, arranquemos por la base, por el corazón de todo, la fraternidad local. Los apuntes la llaman el lugar primordial. ¿Qué quiere decir eso exactamente en su contexto? Quiere decir que es mucho más que un grupo nomás, o un club. La describen como la célula vital, o sea, el espacio principal donde los miembros viven su vocación. Bueno, día a día. Es donde la fe se supone que se hace carne. Ajá. Hablan incluso de que es el espacio de santificación, que, a ver, en este contexto significa ese camino, ese proceso de crecer espiritualmente, de acercarse a Dios, pero a través de la vida compartida, del compromiso con los otros. Entiendo. O sea, no es solo un lugar para juntarse y ya, sino un entorno pensado para crecer juntos en la fe. Los apuntes dicen que ahí se cultivan valores como, bueno, la humildad, la solidaridad, el compromiso fraterno. Y citan la visión de San Francisco, ¿no? Ver la fraternidad como un lugar de gracia, como un solo cuerpo en Cristo, donde el amor entre hermanos debería ser el motor. Precisamente. Insisten mucho en eso. Es una comunidad de fe y de compromiso. Ahí se va formando la identidad del franciscano seglar, en esa interacción constante con los demás, compartiendo la oración, sí, pero también las luchas, los proyectos. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, bueno, una cosa es el ideal, lo que se dice, y otra la práctica, ¿no? ¿Cómo se traduce todo eso en el día a día? ¿Qué hacen estas fraternidades locales para que no quede solo en palabras bonitas? Y lo fascinante acá es justamente eso, cómo intentan bajar esa espiritualidad a acciones concretas, a la vida cotidiana. No es solo rezar, aunque las reuniones mensuales de oración son importantes, claro, según el texto. Claro. La clave es que la vocación se vive en la vida diaria y a través del trabajo comunitario. Dan ejemplos muy, muy prácticos. Proyectos de solidaridad, como repartir alimentos o ropa, cursos de formación para gente que necesita, e incluso cosas de cuidado del medio ambiente, como campañas de reciclaje. Ajá. Y ven estas acciones no como algo extra, ¿sabes? Sino como parte esencial de su fe. O sea, que el servicio, el trabajar codo a codo, se ve como parte del camino espiritual en sí mismo, no como un agregado que se hace si hay tiempo. Eso le da una dimensión muy, muy práctica. Totalmente. La idea es que la fe se alimenta y se demuestra en ese compromiso concreto, vivido. Es el lugar donde esa espiritualidad franciscana de estar cerca de los pobres, de la fraternidad, de cuidar la creación, bueno, se intenta hacer realidad, algo tangible. Muy bien. Queda bastante clara la importancia de la fraternidad local, pero los apuntes también hablan de una fuerte interdependencia con otros niveles, regional, nacional, internacional. O sea, no son islas. ¿Por qué es tan importante esa conexión en red para ellos? Esa conexión es vital, por varias razones, Primero, para fortalecer lo que llaman la comunión fraterna. Sentirse parte de algo más grande, una familia mundial, digamos. Da un sentido de pertenencia, de apoyo. Permite compartir experiencias, las buenas y las no tan buenas, los desafíos, aprender unos de otros y también impulsar proyectos más grandes que quizás una fraternidad sola no podría.
Imagino que también ayuda a mantener una cierta coherencia, ¿no? Que ese aire de familia franciscano se respire parecido en todos lados. Exacto. Asegura que se reciba formación, orientación común, manteniendo una línea coherente con el carisma franciscano a nivel global. Si conectamos esto con la visión general, vemos una estructura que intenta equilibrar esa raíz local, que es necesaria, con una visión y una misión universales. Es una forma de nutrirse mutuamente y no quedarse aislados. Una familia franciscana global, suena bien, pero también me imagino que debe tener sus desafíos. El texto menciona la riqueza y el desafío de la unidad en la diversidad. ¿Cómo manejan eso? Es uno de los puntos clave, sí. Reconocen que hay diferencias enormes, culturales, sociales, económicas, geográficas, entre las fraternidades del mundo. El desafío es cultivar esa comunión, ese espíritu común, pero respetando las particularidades de cada lugar. Claro. Los apuntes citan incluso la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que habla justo de eso, de construir la fraternidad universal valorando la diversidad. No buscan que todos sean iguales, sino la unidad en lo esencial. ¿Y esa red de apoyo cómo funciona en la práctica? ¿Es solo una declaración de intenciones o hay mecanismos concretos? No, hay mecanismos concretos. Se mencionan los encuentros periódicos, regionales, nacionales, internacionales. Esos son espacios clave para intercambiar ideas, testimonios, recursos y para formarse juntos. Ajá. También se habla de la importancia de foros de discusión. Hoy seguro usan mucho las plataformas digitales para compartir buenas prácticas, iniciativas que funcionaron o simplemente para consultarse y apoyarse. Es una red pensada para compartir tanto cosas materiales como conocimientos y experiencias, ¿sabes? Entendido. Entonces, tenemos las fraternidades locales como la base viva, conectadas en una red global que busca unidad en la diversidad. Pero una red así necesita una guía, ¿no? Para no dispersarse. ¿Cómo se articula esa coordinación? ¿Quién se asegura de que todos remen, digamos, para el mismo lado? Ahí entran los consejos. Son equipos elegidos, democráticamente en cada nivel: local, regional, nacional e internacional. Su responsabilidad principal es ser como los animadores de la vida fraterna y los garantes de la unidad y la dirección de la orden en su ámbito. O sea, son los responsables de mantener la cohesión y de que las actividades, el espíritu de la fraternidad, sigan fieles a los valores franciscanos. Los apuntes mencionan específicamente que deben velar por la conexión con JPIC. ¿Podrías aclarar qué es JPIC en este contexto? Claro, JPIC son las siglas de Justicia, Paz e Integridad de la Creación. Es un marco de acción súper importante para toda la familia franciscana hoy. Que los consejos deban velar, por eso, significa que la dimensión social, el compromiso por la justicia, por la paz, el cuidado del medio ambiente, no son temas secundarios. Entiendo. Son parte esencial de la identidad y la misión franciscana seglar que los líderes tienen que promover activamente. Ajá. Así que el rol de los consejos va mucho más allá de la pura gestión administrativa, digamos. Muchísimo más allá. El texto lo subraya. Tienen un doble error. Son organizadores, sí, pero también deben ser motores espirituales y formativos. Son los primeros responsables de guiar la formación de los miembros, de facilitar que crezcan en la fe. Por ejemplo, organizando retiros, jornadas de reflexión, momentos de oración en común. Y el estilo de liderazgo que se espera de ellos también es particular, ¿verdad? Se habla mucho de servicio, de humildad. Efectivamente, el modelo de liderazgo que proponen está basado explícitamente en el servicio humilde, buscando siempre el bien común por encima de intereses particulares. Se enfatiza que las decisiones importantes se deben tomar en equipo, escuchándose, en diálogo fraterno, no de forma autoritaria. Es un liderazgo colegiado. Suena muy bien, pero me pregunto qué tan difícil será mantener eso en la práctica. Sobre todo, quizás en los niveles más altos de la organización. El texto habla del reto de mantener la coherencia con los valores franciscanos en un mundo que cambia tanto. Sin duda es un desafío constante. Requiere una vigilancia, un esfuerzo consciente de los miembros del Consejo para ser, como dice el texto, guardianes de la espiritualidad. Y eso implica no solo conocer la regla o los papeles, sino intentar vivir personalmente esos valores de pobreza evangélica, humildad, servicio. Claro.
Y por eso insisten tanto en la necesidad de formación continua para quienes asumen estos roles. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo le hace una organización con raíces tan antiguas para mantener viva la esencia de su carisma, esa chispa original de San Francisco, a través de estructuras y en contextos culturales, sociales, tan diversos y que cambian todo el tiempo? Es la pregunta del millón, ¿no? Para cualquier institución con historia. Según estos apuntes, la OFS apuesta por varios elementos clave. La centralidad de la fraternidad local como lugar donde se vive de verdad, una formación inicial y permanente fuerte que conecte con las fuentes franciscanas y un modelo de liderazgo de servicio que se va renovando periódicamente. Un ejemplo práctico que mencionan para mantener esa coherencia son las reuniones de formación conjunta entre consejos de distintos niveles, justamente para reforzar esa espiritualidad compartida y coordinar acciones, asegurando que, a pesar de la diversidad, se mantenga una fidelidad fundamental al espíritu original. Profundicemos un poquito más en esa idea del liderazgo como servicio. El texto es muy claro, dice que el ministro o presidente, usan las dos palabras, de la fraternidad en cualquier nivel, es un servidor de sus hermanos y hermanas, no un jefe. Debe liderar con humildad y generosidad. Es un punto central, sí. Un intento de reflejar el ejemplo del mismo Francisco, que se veía como el hermano menor entre hermanos. El liderazgo no se piensa como un puesto de poder o de prestigio, sino como una responsabilidad de animar, de cuidar la vida fraterna, promoviendo la unidad y el crecimiento espiritual de todos. Y otro aspecto que me llamó la atención. Este servicio es limitado en el tiempo. O sea, no son cargos para toda la vida. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Tiene una doble lógica muy interesante. Por un lado, asegura que haya renovación y evita que se concentre el poder o que se estanquen las cosas, que a veces pasa cuando las mismas personas están siempre en los cargos. Claro. Y por otro lado, y esto es crucial, subraya la responsabilidad de formar nuevos líderes. Quien está en el servicio hoy tiene la tarea no solo de hacer su trabajo, sino de identificar y acompañar a otros para que puedan asumir esas responsabilidades en el futuro. Es ver el liderazgo como una posta que se pasa. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica para la dinámica de liderazgo y la participación de los miembros? ¿Quiere decir que cualquiera puede ser líder así nomás? Implica, sobre todo, que la preparación para asumir estos roles de servicio es fundamental. No alcanza solo con buena voluntad, aunque hace falta, claro. El texto habla de una formación integral que incluye lo organizativo, lo práctico, pero muy especialmente una formación espiritual y franciscana sólida. Entiendo. Hay que aprender a trabajar en equipo, a discernir juntos, a tomar decisiones de forma fraterna, a servir con esa humildad de la que hablábamos. Y esa responsabilidad de formar nuevos líderes que mencionabas es clave para que el modelo se sostenga en el tiempo, supongo. Exactamente. No es algo secundario, es parte esencial del servicio. Implica ver quién tiene potencial, ofrecer acompañamiento, ayudar a crecer a otros. Y todo esto, idealmente, tiene que estar impregnado de lo que el texto llama generosidad en el servicio. Dar tu tiempo, tus talentos, sin buscar nada a cambio, por amor a Dios y a los hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo y de Francisco. Los apuntes también insisten mucho en la importancia del trabajo en equipo. Dicen que es un valor esencial en todos los niveles. Es fundamental en cómo entienden la fraternidad. El trabajo en equipo no lo ven solo como una estrategia que funciona, sino como un reflejo de su propia identidad. Se basa en cooperar, en respetarse, en valorar los dones que tiene cada uno y en poder complementar habilidades. Ajá. La idea es evitar el individualismo, el querer figurar o la competencia interna y actuar siempre buscando el bien común. Lo ven como una forma concreta de vivir la unidad del cuerpo de Cristo, donde cada miembro es importante y aporta al conjunto. Y, de nuevo, esa tensión entre la unidad del equipo o del consejo y el respeto por la identidad de cada fraternidad local. Se busca la complementariedad, dicen. Sí, esa dialéctica entre unidad y diversidad es una constante, ¿no? Se busca colaborar, coordinar entre los distintos niveles y realidades, pero siempre desde el respeto a la autonomía y a las características propias de cada fraternidad. No se trata de imponer un modelo único desde arriba. Claro.
sino de tejer una red donde las distintas partes se apoyen y se enriquecen, trabajando juntas en la misión común. Y para fomentar esto, mencionan herramientas como capacitaciones específicas para los responsables, talleres sobre trabajo en equipo, retiros juntos, programas de formación continua y el fomento de actividades colaborativas entre distintas fraternidades. Muy bien. Creo que tenemos una imagen bastante completa ya. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de todo esto que charlamos. Podríamos decir que vimos, primero, la fraternidad local como el corazón que late, ¿no? El espacio vital donde la vocación franciscana seglar se vive y se nutre cada día, mezclando oración y acción. Segundo, la existencia de una red interconectada que une lo local con lo regional, nacional y global, creando como una familia que se apoya, comparte recursos y busca mantener una misión común, pero respetando la diversidad. Tercero, el rol clave de los consejos en cada nivel. No solo organizan, sino que animan espiritualmente, forman, guiados por un modelo de liderazgo de servicio humilde, de trabajo en equipo y de tomar decisiones juntos. Y cuarto, ese énfasis constante en la necesidad de una formación integral, continua, la importancia de la generosidad en el servicio, sin esperar nada, y la responsabilidad compartida de formar nuevos líderes para que el carisma siga vivo. Exacto. Y si tuviéramos que conectar toda esta estructura, la fraternidad local, la red, los consejos, el servicio, con la esencia del carisma franciscano, diríamos que está diseñada, o al menos aspira a ser, un instrumento para vivir el Evangelio en el mundo de hoy. Y hacerlo siguiendo las huellas de San Francisco, a través de la fraternidad como forma de vida, buscando activamente la justicia y la paz, cuidando la creación y sirviendo concretamente, sobre todo, a los más pobres, a los marginados. La estructura está al servicio de esa misión evangélica en medio de la sociedad. Para cerrar, una última reflexión que quizás sirva más allá de este contexto específico. Considerando esta combinación interesante de autonomía local fuerte, conexión global importante y un modelo de liderazgo basado en el servicio temporal y en formar sucesores, ¿qué podrían aprender otras organizaciones, sean comunitarias, sociales, quizás hasta algunas empresas con propósito del modelo de la Orden Franciscana Seglar, sobre cómo equilibrar ese compromiso local profundo con una misión unificada y una red de apoyo efectiva a gran escala? Bueno, ahí dejamos la pregunta picando para la reflexión.